Hola, sean bienvenidos al cuarto video de este curso gratuito de Introducción a RIA.js. La idea de este canal es compartir con ustedes contenido exclusivo y de calidad, que les va a servir a la hora de afrontar un test en JavaScript o para postularse con éxito como desarrollador en JavaScript. Finalmente, pedirte que si este contenido te ha sido útil, por favor, lo hagan llegar a más personas. Así me apoyarán para seguir subiendo más videos y, por qué no, para próximamente crear una comunidad en Discord o en WhatsApp, donde pueda ir compartiendo cursos gratuitos con ustedes. Esto ha sido todo, sin más que agregar, comencemos. En el anterior video habíamos profundizado en por qué JavaScript es un lenguaje interpretado y habíamos conocido el contexto de ejecución de JavaScript, sus fases de creación y ejecución y términos involucrados en estas fases, como es el establecimiento del scope, el alcance de una variable y el establecimiento del hoisting, ¿no? Colocar de manera invisible en la primera línea del código las variables asignándole el valor undefined. Ahora, continuando para este video, tenemos los siguientes contenidos. Conoceremos qué es el objeto this en el código JavaScript, que es un lenguaje débilmente tipado o de tipado dinámico, y su contraparte, el lenguaje fuertemente tipado o de tipado estático. Luego exploraremos en el código qué es la cohesión de datos y qué es asignar a una variable un dato por valor o referencia. El objeto this es una propiedad de todo contexto de ejecución. La palabra clave this hace referencia al objeto de un contexto de ejecución, sea global o de función. El contexto global this es el objeto window, mientras que en un contexto de función this toma valores según sea el caso. En el código vamos a ver los casos más comunes. El primer caso cuando una función es invocada como método de un objeto. El segundo caso cuando lo vemos en funciones constructoras y en clases. Ahora vamos a la práctica para conocer más acerca del objeto this. Voy a crear un nuevo proyecto. Lo voy a nombrar Practice JS 2024. Voy a abrirlo en Visual Studio Code. Voy a abrirlo con el comando code espacio punto. Voy a crear un nuevo archivo JS, y ponerle practice 01.js. En el momento de ejecutar este pequeño programa en JavaScript, se crea el contexto global, ¿no? Y voy a imprimir el contexto, el this del contexto global, ¿no? ¿Cuál es el valor de this dentro del contexto global? ¿No? Esto lo estamos haciendo fuera del navegador, ¿no? Luego lo vamos a ver dentro del navegador. Guardo y lo ejecuto. Y tengo el objeto this, ¿no? Que es un objeto vacío, ¿no? Ese es el objeto que se imprime. Ahora lo vamos a ver en un navegador. Para ello voy a crear un archivo en HTML y voy a vincular este archivo JavaScript a ese archivo HTML. Entonces, lo creo, le voy a poner practice 01 también, .html. Creo una plantilla en HTML. Voy a configurar el idioma, el nombre, y ahora le voy a agregar el JavaScript. Le agrego la ruta. Y lo tengo, guardo. Y ahora lo voy a visualizar en el navegador. Ellos a Open with Light Server. Listo, como no había escrito nada dentro de mi HTML. Vamos a la consola. Y vamos a ver que lo que nos muestra como valor de this en la línea 1, ¿no? Es el objeto window, ¿no? Dentro del navegador, this es el objeto window, ¿no? Y esta es la infinidad de propiedades que tiene, propiedades y métodos que tiene el objeto this, ¿no? Ahora vamos a ver al objeto this dentro de un contexto de función, ¿no? Eso va a suceder al momento de que yo escriba una función dentro de mi código. Momento de escribir la función y luego al ejecutar es cuando se crea el objeto this del contexto de función. Es una función first, y le voy a pedir que me muestre el objeto this de la función, del contexto de función. Ahora sí lo voy a ver también en el navegador. Voy a refrescar esto. Esto tengo en la línea 4 y me debería mostrar en... Bueno, no ejecuté la función. Tengo que ejecutar la función para que se pueda crear el contexto de función. Ahora sí. Y ahora sí tenemos, ¿no?, al mismo objeto window, ¿no? O sea, el objeto this en el contexto de función es el mismo objeto window, ¿no? Pero no debería ser el objeto window, ¿no? Debería ser
otro objeto propio de este contexto de función, ¿no? Entonces lo que pasa aquí es que como no estamos trabajando en JavaScript en el modo estricto, es que sucede este resultado, ¿no? Entonces a trabajar en JavaScript en el modo estricto. Entonces voy a escribir la palabra use strict para poder trabajar en el modo estricto. Ahora sí lo guardo. Vamos a visualizar ahora los resultados. Los resultados son muy distintos, ¿no?, al usar el modo estricto, ¿no? Ahora le estamos pidiendo que nos muestre cuál es el verdadero objeto dis dentro del contexto de función. Y está indefinido, ¿no? ¿No? Al momento de solamente crear una función simple y invocarla, el objeto dis es undefined. Ahora lo vamos a ver dentro de un objeto, ¿no? Habíamos dicho, en el caso de que sea un método de un objeto. Entonces voy a crear un nuevo objeto aquí. Le vamos a poner const object, o sea, object. Y dentro le voy a poner una propiedad. Vamos a verlo como propiedad. Ahora veamos un método. Ya creamos una propiedad y un método. El método, una función. Entonces ahí ya se está creando un contexto de función, ¿no? Otro contexto de función más. Dentro de ese contexto le voy a pedir que me retorne el dis, ¿no?, de ese contexto de función. Y entonces, bueno, guardamos y lo vamos a ver en el navegador. Lo estoy ejecutando. Bueno, como todavía no estoy ejecutando ese método, ¿no?, estoy invocando a la función, al método del objeto. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar ese método del objeto. Entonces le pongo, le pondría method, object.method, y le voy a pedir que se me imprima ese método del objeto. Y ahora sí lo guardo. Y ahora vamos a revisarlo. Bueno. Bueno, seguimos. Lo hemos escrito correctamente. Ahora sí. Tenemos que el objeto es en sí el objeto dis es ahora el objeto, ¿no?, dentro del cual está como método la función, ¿no? Dentro de este contexto de función, dis es el objeto que hemos creado, ¿no?, el objeto object con todas sus propiedades y sus métodos, ¿no? Ahora veamos dis dentro de una función constructora. Vamos a crear una función constructora. Vamos a ponerle, bueno, tenemos que para crear una función constructora colocar con mayúscula la primera letra del nombre. Luego le ponemos una variable, un parámetro, quiero decir, un parámetro. Y ahora se utiliza la palabra dis, ¿no?, para poder colocar las propiedades de la función constructora. Le vamos a poner dis.name, que sea igual al parámetro que se envía. Y luego vamos a crear un método dentro de la función constructora, que sea operation, y que sea igual a una función. Entonces ya tenemos aquí el contexto de función. La función constructora que este método nos retorne al objeto dis. Esto lo dejarlo un poco. Y luego, para poder visualizar, vamos a crear una instancia de la función constructora. New second. Y dentro el parámetro. Bueno, puede ser. Vamos a ponerle Juan como parámetro. Y luego le vamos a pedir que se muestre también en consola esta instancia que hemos creado, invocando el método de este objeto creado gracias a la función constructora. Entonces lo invocamos y ahora lo vamos a ver en el navegador también. Y listo, entonces tengo también la función constructora, ¿no? Dis toma el valor de la función constructora, ¿no?, con todas sus propiedades y los métodos que tiene, ¿no?, dentro de este propio contexto de función, ¿no?, creado en la línea 13. Y ahora vamos a verlo con las clases, al crear una clase, no una función constructora, sino una clase, para crear una instancia.
class, puede ser person. Necesitamos un constructor. Tenemos parámetro name. Dentro de este constructor vamos a definir las propiedades. Sea name igual a name. Luego dentro un método, o sea el método show. Show me. Vamos a pedir que retorne al objeto this que se crea dentro de esta clase, ya dentro de esta función, ¿no? Dentro de la función showMe se crea un nuevo contexto de función y vamos a ver ahora cuál es el valor de this dentro de este contexto de función. Pues para ello creamos también una nueva instancia. New, la clase, y el parámetro del constructor Pedro. Ahora vamos a pedir que se imprima. Voy a imprimir la ejecución del método en la instancia que he creado. El método es el método showMe. Ejecuto la función para ver cuál es el contexto, no, el valor de this dentro del contexto de función. Esto va a ser lo primero que se va a imprimir. Y vemos nuevamente que this hace referencia a la clase, ¿no? al objeto. ¿Sí? Una clase es un objeto al igual que una función constructora, ¿no? Está haciendo, su valor es igual, su valor dentro del contexto de función es igual a la clase, ¿no? al objeto que encuentra, ¿no? De manera inmediata, el objeto más cercano, ese es el valor que toma this, ¿no? Ahora volvamos a las diapositivas. Ahora conozcamos otra cualidad de JavaScript. En JavaScript no se declara explícitamente el tipo de dato que almacena una variable. Esta es la razón por la que JavaScript es descrito como débilmente tipado. Como se ve, en toda declaración en JavaScript no se exige escribir el tipo de dato que se guarda. Dentro de un lenguaje de programación, escribir el tipo de dato se conoce como tipar una variable. Caso distinto es Java, por ejemplo, donde se exige tipar las variables que se escriben. Un lenguaje de tipado fuerte, al igual que un lenguaje de tipado débil, tienen sus ventajas y desventajas. Para ofrecer lo mejor de ambos mundos, JavaScript tiene su versión fuertemente tipada, llamada TypeScript. En la figura inferior podemos ver código escrito en TypeScript, ¿no? Donde se define el tipo de dato que van a almacenar las variables. Puede ser una variable de tipo número, un string, un booleano o un array de string. Ahora veamos un ejemplo con un proyecto sencillo en TypeScript. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a poner practice ts. Vamos a abrirlo en Visual Studio Code. Ahora voy a inicializar un proyecto sencillo en TypeScript. Para ello abro la terminal, una terminal en Git Bash. Y ahí dentro voy a escribir el comando tcc -init para iniciar un proyecto en TypeScript. Ahora que tengo ya un proyecto, voy a crear un archivo con la extensión .ts. practice01.ts. Ahora dentro voy a hacer una función que realice la operación de sumar dos cantidades numéricas, ¿no? Declaro, escribo el tipo de dato que va a almacenar la variable, en este caso un número. Luego hago otra declaración, escribo el nombre de la variable. Luego escribo el tipo de dato que va a almacenar la variable. Esto es obligatorio, escribir el tipo de dato que va a almacenar la variable. Luego voy a escribir una variable de tipo booleano para que en el momento que esté en true se haga la suma, ¿no? Y si está en false no se haga la suma. Entonces voy a agregar el tipo de variable, es un booleano, le voy a agregar al inicio con un valor de true. Luego voy a escribir la función que se va a encargar de sumar
Le vamos a poner los parámetros de la función. Los parámetros también tiene que escribirse en los parámetros el tipo de dato que van a tomar estos parámetros. En este caso le voy a decir que este parámetro, el numérico, y también el segundo, que se van a sumar dos cantidades numéricas. Digo que es un número. Y le voy a dar por último el parámetro booleano, ¿no? Para decirle que cuando está en true sume y si no está en true no haga la suma. Listo, tenemos los tres parámetros. Ahora entramos dentro del cuerpo de la función. Voy a escribir un if, ¿no? Para decirle que si se encuentra la variable, el parámetro booleano, en true se haga la operación. Aquí voy a escribir una nueva variable que va a ser el resultado. Como resultado es un número también. Y ahora le digo que sume los dos parámetros que va a recibir la función. Y le pido que imprima la suma. Eso sería todo. Ahora voy a invocar la función por último. La invoco con los valores de las variables que hemos declarado en la parte superior. Y el parámetro booleano en true. O sea, quiere decir que mientras este parámetro esté en true va a realizar la operación de suma. Ahora para que podamos ejecutar este código, primero hay que convertir este archivo en TypeScript en un archivo en JavaScript. Para eso vamos a usar el comando tsc-w y vamos a ver cómo se está transformando el archivo de TypeScript en un archivo en JavaScript. Ahora sí, aquí lo tenemos y lo vamos a ejecutar y ahí tenemos el resultado. ¿Mm? Ahora lo que no nos va a permitir en TypeScript es, por ejemplo, vamos a sobreescribir el valor de una variable, ¿no? Mientras vamos a sobreescribir la variable con un tipo de dato número, no va a haber ningún problema. Esto lo volvemos a... Bueno, esto ya está observando todos los cambios que hacemos y se está convirtiendo al momento, ¿no? Entonces vemos que hicimos ese cambio y ya se convirtió, ¿no? Eso es gracias al comando tcc-w. Ahora vamos a ejecutar nuevamente el archivo JavaScript. El archivo TS no, porque esto no lo va a poder ejecutar CodeRunner, pero el archivo JavaScript sí. Ahora sí. Ya, ahora entonces en vez de... Esta vez lo que hicimos es sobreescribir con un tipo de dato numérico, pero ahora lo vamos a hacer con un tipo de dato string, ¿no? Un tipo de dato distinto al que habíamos declarado la variable. Entonces ahí ya surge un problema, ¿no? Entonces TypeScript no nos permite poder cambiar el tipo de dato en cualquier momento. De ahí que vamos a volver a las diapositivas. De ahí que TypeScript no sea un lenguaje estático, ¿no? Acá tenemos la comparación entre un lenguaje dinámico, ¿no? Que nos permite poder cambiar el tipo de variable en cualquier momento, ¿no? Permite modificar no solamente el valor de una variable, sino también el tipo de dato que almacena esa variable, ¿no? Entonces, un lenguaje de tipado dinámico permite eso, ¿no? Cambiar tanto el valor de la variable como cambiar el tipo de dato que almacena la variable. Mientras que TypeScript es un lenguaje de tipado estático, ¿no? Que no nos permite cambiar el tipo de dato que almacena una variable, que al momento de tratar de cambiar el tipo de dato ya nos está arrojando un error en el código, ¿no? Que debemos solucionar para que se pueda ejecutar el código. Ahora conozcamos qué es la coerción de datos. Es un proceso mediante el cual JavaScript convierte el valor de una variable de un tipo de dato a otro. Este proceso toma lugar al momento de ejecutar una operación entre valores de distinto tipo de dato. Para resolver ambigüedades, JavaScript convierte los datos de un tipo a otro, para darle sentido a la operación. Tenemos la coerción implícita, que consiste en que JavaScript por sí mismo realiza las conversiones de un valor a cierto tipo de dato. Y tenemos la coerción explícita, donde el programador indica explícitamente a JavaScript a qué tipo de dato se desea convertir un valor. Ahora veamos una pequeña demo en el código. Vamos a crear un nuevo archivo aquí en JavaScript, este proyecto. T2.js, y dentro vamos a hacer unas operaciones con variables que almacenan diferentes tipos de datos. Vamos a ver primero, vamos a crear una operación de división que sea con un número, luego un string. Imprimimos el resultado
ahí tenemos, ¿no? Que a pesar de que estamos dividiendo un número entre un string, JavaScript hizo las conversiones. Estamos hablando de que se realizó la conversión implícita, ¿no? En la cual JavaScript internamente realizó la conversión de este string en un número, ¿no? Y realizó la operación, ¿no? Para darle sentido a esta operación, ¿no? No realizó la conversión del número a un string, ¿no? Porque eso no tendría sentido, ¿no? Entonces, para darle sentido a la operación, la opción más correcta es que este string se convierta en un número y se pueda realizar la operación. Ahora veamos otro ejemplo. Esta vez una multiplicación entre, vamos a hacerlo entre dos string, a ver qué resultados obtenemos. Vamos a pedir que se muestre, se imprima ese resultado. Y tenemos que convertir los dos strings en números para que pueda efectuar la operación, ¿no? Eso es lo más correcto que se puede hacer, ¿no? No convertir estos dos en otro tipo de datos, ¿no? No convertirlos en número y poder realizar, darle lógica a esa operación. Luego vamos a crear una adición, a ver, adición de números, addition number, y ahí le voy a hacer que sume primero dos números y luego que lo sume con string. Imprima el resultado. Y ahí tenemos que lo que primero lo que hace es de izquierda a derecha, ¿no? Empieza, suma los dos números, obtiene el valor numérico 9 y luego hace la suma del 9 más el string, ¿no? Entonces para ello convierte el 9 en string, que es lo más correcto que se debe hacer, ¿no? Aunque también se podría, no se podría convertir el string px en un número, ¿no? Porque ahí sí no tendría sentido esa operación. Entonces lo que hace es mejor convertir el 9 en string. Entonces lo que hace es concatenarlo y así se obtiene el resultado. Ahora vamos a crear otra variable. Esta vez que sea una resta. Oh, bueno, a ver. Primero vamos a intentar primero con un string, luego con un número, luego más otro número. Como decíamos, va a iniciar de... Primero vamos a imprimirlo. Como decíamos, va a iniciar desde la izquierda a la derecha, entonces suma primero el string más el número y lo va a concatenar. Una vez que lo concatena, el valor concatenado es un string como resultado. Entonces ese string nuevamente se vuelve a sumar con un número y nuevamente se vuelve a concatenar y obtenemos el resultado. Ahora vamos a hacer ahora sí una resta. Subtraction. Un string menos número y pedimos que imprima. Y ahí tenemos lo que realizó, ¿no? Para que le dé lógica a esta resta tuvo que convertir el string en número, ¿no? Y el resultado lo tenemos en un tipo de dato número. Luego veamos si hacemos una división de 0 que obtenemos. Cómo tomará esta operación. Ya vas a ponerle infinity. Porque hacer esta operación en los números da un valor infinito. Bueno, no le hemos pedido imprimirlo. Vamos a imprimirlo. Y ahí lo tenemos. Nos da un valor infinito para esa operación. Muy similar, ¿no?, al de las matemáticas. Ahora voy a hacer operaciones con el operador lógico AND. Voy a escribir una variable que sea operación 1 y voy a unir dos valores mediante el operador lógico AND y vamos a imprimir el resultado. Guardo y imprimo el resultado. Cuando unimos dos o más valores mediante el operador lógico AND, valores que sean distintos de 0,
el resultado va a ser igual al último valor que colocamos, ¿no? El último valor que estamos colocando mediante el operador lógico AND. Si esto lo seguimos, seguimos escribiendo más números, vamos a ver que el resultado va a ser el número 8, el último número que se colocó, ¿no? Es siempre y cuando todos los valores sean números distintos de cero. Pero en el caso de colocar valores iguales a cero, ¿no? Como es una operación lógica AND, al haber un falso, ¿no? Todo se vuelve falso, ¿no? Entonces lo voy a guardar y vamos a ver que aquí vamos a tener como resultado cero, ¿no? Al haber al menos un cero, la operación se vuelve falsa, ¿no? Tiene como resultado falso, entonces nos da el cero como resultado. El cero, o sea, el cero es un valor considerado como falso, ¿no? Mientras que un valor distinto de cero es considerado como true. Aquí podemos ponerle este valor. Vamos a ver que sigue siendo cero. Ahora vamos a ver que esto va a ser 8. Siempre que sea uno de estos valores cero, ahí es donde el resultado va a ser cero. Ahora veamos con el operador OR, ¿no? Ya vimos con el operador AND, ahora vemos con el operador OR. Y a ver, vamos a escribir dos cantidades primero mediante el operador OR. Veamos qué sucede. Y nos da como resultado de una operación OR entre dos cantidades el primer valor, ¿no? Siempre y cuando sea diferente de cero, ¿no? Pero también si tuviera un cero esta operación, también nos va a seguir dando el número 6, ¿no? Porque en la operación lógica OR los dos tienen que ser falsos para que el resultado sea falso. Entonces, ahora sí que yo coloco dos ceros, entonces ahí sí la operación es falsa. Ahora, el 0 es, como les decía, un valor falso, ¿no? Es equivalente a falso. Pongo un 8, esto sigue siendo verdadero y vamos a ver que el resultado va a ser 8, ¿no? Al menos hay un valor distinto de 0, entonces va a ser verdadero y va a tomar el valor de ese primer valor. Porque si yo le coloco acá otro valor, 7, ¿de acuerdo? Y esto va a seguir siendo 8, va a seguir tomando el primer valor. A esto le puedo seguir uniendo más valores mediante el operador OR. 0, 0 más. Y la operación al tener al menos una cantidad distinta de 0 va a tomar el primer valor, ¿no? Antes era el último valor y ahora es el primer valor que está tomando, siempre y cuando haya una cantidad distinta de 0, ¿no? Ahora, cuando no hay una cantidad distinta de 0, como les decía, el resultado es 0. El resultado es 0 es equivalente a falso, como ahí, 0. Ahora vemos otra operación. A ver, vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a poner let operation 2. Vamos a por aquí. Voy a escribir un array que tenga un valor numérico y le voy a sumar con otro array y veamos qué resultado tenemos. Este es operation 2. Borro y ejecuto. Y vemos que lo que ha hecho es convertir cada uno de los arrays en un string y luego los ha concatenado. Ahora veamos cómo es que resuelve una operación de resta que le agreguemos aquí. Entonces lo que hace es convertirlos en string, concatenarlos y al momento de poder resolver la resta, lo más adecuado es que convierta el 5, ¿no?, en un número y pueda hacer la operación. Lo más adecuado. También en una multiplicación va a ser esa operación. Empieza, como decíamos, de izquierda a derecha esta operación. Entonces hace lo más adecuado. Concatena primeramente y multiplica, convirtiendo, claro, este string en un valor numérico. Ahora veamos las operaciones de comparación. Tenemos
Y aquí vamos a ver cuál sería el resultado. Tenemos los operadores de igualdad y luego tenemos el operador de igualdad estricta, ¿no? Ahora vamos a ver cuál sería el resultado con este operador de igualdad. Voy a imprimirlo y vemos los resultados. Nos da que es true, ¿no? El operador de igualdad nos da como un valor de true, pero estamos comparando cantidades de distinto tipo de datos, ¿no? Este es un número y el otro es un string. Entonces vamos a usar ahora un operador de igualdad estricta, ¿no? Ahora veamos cuál sería el resultado aquí. Ahora vemos que es falso, ¿no? A pesar de que las dos cantidades son iguales en valor, son distintas en el tipo de dato, ¿no? Entonces, el operador de igualdad estricta no solamente se encarga de ver el valor, sino también el tipo de dato, ¿no? Eso distinto sería que esto fuera el mismo valor y el mismo tipo de dato, y ahí sí tendríamos un valor de true. Y ahí tenemos el valor de true con el operador de igualdad estricta. Ahora hagamos otra operación, otra comparación. Y va a ser igual a la siguiente operación de una operación de igualdad. Que realice aquí, operación de igualdad. Entonces vemos que convierte el string, ¿no? Para que esta operación tenga sentido, la convierte en string y realiza la comparación. Esto debería darnos falso, convirtiendo el string en un número para poder hacer la comparación. A ver, veamos esta operación. Bueno, no imprimimos, no habíamos imprimido. Ahora veamos los resultados y nos da valor falso, ¿no? Un resultado se imprime falso, es lo correcto, ¿no? Al convertir el string 7 en un número. Y aquí nos debe dar verdadero. Ahora, ¿qué obtendremos de esta operación? No, solamente de un string vacío. Vamos a obtener verdadero, ¿no? Porque este string vacío va a ser equivalente, se va a convertir en 0, ¿no? Entonces de esa manera se va a comparar. Podríamos colocarle de esta manera para poder confirmar que es igual a 0. Y esto nos debería dar true, que es igual a verdadero, entonces. Ahora veamos otra operación que podemos hacer. Ahora vamos a realizar otra operación de comparación. Escribo una nueva variable con el nombre comparison tree. Y voy a hacer una operación de comparación. Ahora veamos el resultado. Vamos a imprimir al final. Vemos el resultado. Tenemos el resultado es falso. Para realizar esta operación comienza de izquierda a derecha. Entonces primero efectúa el 7 mayor que 4 y esto es igual a true, ¿no? Entonces true. Luego para hacer la siguiente comparación con el 1, entonces es ahí donde el booleano se convierte en un número y se realiza la comparación. Entonces esto da como resultado falso. Entonces caso contrario, si nosotros colocáramos, vamos a volver al inicio y vamos a colocarle en vez de 1, 0, entonces esto tiene que ser verdadero. Y obtenemos true, ¿no? Entonces aquí hace la operación, es true, la convierte, el booleano convierte en número y realiza la comparación. Podemos poner el igual a 1 y esto va a darnos verdadero para esta operación. Ahora realicemos una operación más de comparación. La vamos a llamar function for y comparemos un array con un array vacío y veamos los resultados para posteriormente explicarlos. Aquí lo imprimo, function for, guardo y veamos, es true, el resultado es true al hacer la comparación de estas dos cantidades. Para poder realizar estas operaciones de comparación me estoy basando en la documentación. Esta es la documentación del estándar ECMAScript 5.
publicado el año 2011. Ahí es donde se encuentran las reglas para realizar las comparaciones. Lo podemos buscar aquí, dentro del índice. Se llama operación de comparación. Vamos a buscarla para poder... ¿dónde está el algoritmo de comparación? Aquí lo tenemos. El algoritmo de comparación. El algoritmo de comparación extracta. Listo. Entonces, mediante este algoritmo vamos a poder realizar todas las operaciones de comparación basándonos, ¿no?, en qué es lo que nos está diciendo aquí. Ahora vayamos al código para ir analizando y entendamos el porqué de ese resultado que obtuvimos. Y para ello nos vamos a basar en las reglas. La documentación que lo que nos pide es saber el tipo de dato de las cantidades que están involucradas dentro de la operación de comparación. Entonces, para ello voy a hallar el tipo de dato de estas dos cantidades. Voy a guardar dentro de una nueva variable. Voy a utilizar el método typeof. La negación del array vacío. Luego voy a pedir que se impriman sus valores. Entonces tenemos que el array vacío es un objeto y la negación del array vacío es un booleano. Entonces vamos a buscar una de las reglas que podemos utilizar para realizar la comparación. Tenemos que si el tipo de dato del segundo valor es booleano, vamos a realizar la siguiente comparación, ¿no? Vamos a convertir a número el segundo valor. Entonces vamos a hacer la siguiente comparación. Voy a escribirlo aquí como un comentario de línea. Entonces la comparación entre el array vacío y el segundo convertido a un número. Entonces vamos a convertir el segundo a un número. Vamos a crear una nueva variable donde vamos a convertir a un número el segundo valor. Esto lo imprimimos y veamos cuál es el resultado. Vemos que 0, entonces la comparación es en un array vacío con el valor de 0. Ahora vemos qué regla podemos seguir para realizar esta comparación, ¿no? Si el tipo de dato de x es objeto y el tipo de dato de y es string o número, pues tendríamos que aplicar la regla número 9, que lo que nos pide es convertir a primitivo el valor de x, ¿no? Sabemos que un objeto es un tipo de dato complejo, ¿no? Entonces tenemos que convertir este objeto a un tipo de dato primitivo, ¿no? O sea, que decir a un string, a un número. Entonces podemos utilizar esos métodos para poder convertirlo. Voy a crear una nueva variable y voy a guardar ahí el valor del convertir el array vacío a un string o a un número. Puedo convertir a un número, pero vamos a convertir el array vacío a un número. Vamos a tenemos que es 0, ¿no? Entonces la comparación es 0 y 0. Eso sería que se convertiría este array vacío en 0. Y se hace la comparación con 0. Son las dos cantidades numéricas y son iguales. Entonces la operación de comparación da como valor. Entonces de esa manera se resuelve esta operación. Ahora volvamos a las diapositivas para continuar con la presentación. Listo. Cuando asignamos un valor a una variable, se asigna por valor o por referencia. En esta última parte del video conozcamos este tema, pero antes recordemos que cuando creamos una variable, en realidad estamos creando un espacio en la memoria. Sabemos que en este espacio podemos guardar cualquier tipo de dato, por ejemplo un número, un string, una función. Cuando asignamos a una variable un valor primitivo, como por ejemplo un string, el valor asignado es una copia del valor que estamos asignando. Podemos ver en este pequeño ejemplo, ¿no?, cómo es que en la línea 1 se crea la variable firstWord y dentro de esta variable se almacena el valor hello. Luego creamos otra cajita, otra variable, secondWord, donde se almacena el mismo valor, el string hello, ¿no? Luego en la línea 3 se hace una modificación, pero esta modificación, al tratarse de datos primitivos, se realiza solamente en la variable firstWord. Entonces se hace el cambio y se le agrega la palabra friend, ¿no? Entonces tenemos el string hello friend almacenado dentro de firstWord.
mientras que en Second Word no se realizó la modificación. Entonces, al imprimir First Word, imprimir Second Word, tenemos en la línea 4 el string Hello Friend y en la línea 5 el string Hello, ¿no? Entonces, al tratarse de datos primitivos, se almacena en distintas cajas los valores, ¿no? Algo distinto se va a poder ver al momento de asignar por referencia. Es cuando asignamos a una variable un valor complejo, como por ejemplo un array, ¿no? O un objeto. El valor asignado no es una copia, sino una referencia a dicho valor complejo, ¿no? Entonces, cuando siempre nosotros en las exposiciones hablábamos de una referencia, estábamos hablando, es porque nosotros estábamos hablando de tipos de datos complejos, ¿no? Como por ejemplo, estamos haciendo un array, un objeto. Entonces se puede ver en este ejemplo, ¿no? Y en la línea 1 estamos creando en la memoria el computador un array, una lista. Entonces esta lista, al crearse dentro de la memoria del computador, va a tener dos referencias. Una de sus referencias es first array y su otra referencia es second array. Entonces estas dos variables tienen acceso a este espacio de memoria, ¿no? Mediante estas dos, digamos, estas dos etiquetas se tiene acceso al array que está almacenado en este espacio de memoria. Entonces, mediante estos dos accesos, al hacer modificaciones en cualquiera de estos dos accesos, nosotros vamos a modificar lo que está dentro de ese array, ¿no? Dentro de ese espacio de memoria. Muy distinto a lo que veíamos al momento de asignar por valor, ¿no? Que en este caso, al tratarse de valores primitivos, ¿no? Se almacenan en dos cajas distintas, ¿no? En cambio, al asignar por referencia, estas dos variables que se crean tienen acceso a este dato complejo, ¿no? Entonces pueden hacerse modificaciones por estos dos accesos. En este caso, por ejemplo, lo que hacemos es eliminar el último elemento y ahí tenemos el resultado. Tanto first array, los dos accesos, como second array, ¿no? Hacer referencias, entonces muestran ese cambio que se realizó dentro del array. Y eso sería todo por este video. Damos por finalizado este video. Me despido sin antes mencionar mi agradecimiento a todos aquellos que se han suscrito y le han dado un me gusta a mis videos. Voy a terminar con un pequeño ejemplo todavía acerca de asignar por referencia, porque acá lo habíamos visto con un array, ahora vamos a verlo con un objeto. Volvamos nuevamente el código y tenemos un pequeño ejemplo, vamos para poder terminar esta parte. Listo, voy a crear un objeto, bueno, que sea acerca de mi equipo favorito. Vamos a escribir en inglés de Estados Unidos. Ya, que sea un objeto que tenga las siguientes propiedades: un name del equipo favorito, en este caso vamos a poner que sea Borussia, un country, Alemania, city, Dortmund. Ahora creemos otra variable en la cual le vamos a asignar la referencia, ¿no? La referencia a ese objeto que está almacenado en la memoria. Entonces estamos creando dos accesos para poder acceder a ese objeto. Uno es container y el otro es favorite team. Entonces cualquier cambio que hagamos en cualquiera de los dos va a poder se ver reflejado en el objeto. Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a agregar una propiedad más. Para que podamos describir este equipo le vamos a agregar a quien es el capitán. Le ponemos en rectán. Luego también le podemos agregar, otra vez mediante container, que también tiene acceso a hacer los cambios dentro de ese objeto. Le vamos a agregar stadium. Entonces ya estamos haciendo en realidad dos cambios al mismo objeto, ¿no? Entonces vamos a agregar aquí el stadium. El stadium es, si no me equivoco, Signal y una Park. Signal y una Park. Y luego vamos a imprimir los resultados, tanto de favorite de las dos referencias al objeto. Aquí le luego vamos a imprimir la otra referencia al objeto, en este caso container. Y vamos a ver que al hacer referencias, ¿no?, del mismo objeto, nos van a dar los mismos resultados, ¿no? Mediante los dos hacemos los cambios dentro del objeto y hacen referencia al mismo espacio de memoria donde está almacenado el objeto, ¿no? Entonces, por tanto, se van a visualizar los mismos cambios en ambos, ¿no?, que se están refiriendo al mismo objeto. Listo. Entonces, este sería el pequeño ejemplo que se hizo ahora con un objeto, ¿no? Y ahora sí, vamos a terminar este video.
Y ahora sí, como les decía, gracias por haber visto este video, ¿no? Como les decía, agradecer a todos aquellos que me han apoyado en el último video que publiqué. Y espero que me sigan dando un me gusta a mis videos, los sigan compartiendo, como les decía. Compartan este contenido y puedan enviar comentarios, ¿no? Pidiéndome tal vez alguna sugerencia, algún proyecto que pueda hacer un deploy. Sí, voy a hacer en estos días un pequeño proyecto con un deploy completo. Voy a hacer el front y el backend, ¿no? Pero esta vez lo voy a hacer en otros lenguajes que estoy manejando ahora actualmente. Y eso sería todo por este video. Nos vemos. Gracias.